Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde ahora usted me esté viendo. Bienvenido una vez más aquí a tu canal El Palenque del Cimarrón. Hoy con una dinámica, más, más activa, más diferente, pero en que hablaremos de lo transcurrido durante los primeros días de esta semana. Y como preámbulo, pues le diré, y como introducción, que hoy, día 4 de marzo, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, ha incrementado los aranceles de 25% a México y a Canadá y de 10% a China. Esto pues traerá graves problemas para la economía interna de los Estados Unidos, así también como para estos países al cual el gobierno de Estados Unidos trata de mantener una guerra comercial, una guerra que solo este loco ha traído al mundo. También sabemos de las últimas noticias de la semana, que fueron la entrevista de Donald Trump y Zelensky en la Casa Oval, en la Casa Blanca, y que terminó con una disputa, una gran enfrentamiento entre ambos, donde Donald Trump, pues acaba de decir que retira todas sus fuerzas militares dentro de Ucrania, así como el apoyo bélico y militar, y que Ucrania queda desamparada en esta guerra contra Rusia, y donde único en este momento cuenta es con la OTAN y con la Europa del Este, lo que puede traer consigo, y no podemos estar alejados de ello, el inicio de una tercera guerra mundial. Todos sabemos que Rusia es una potencia militar que ha tratado de cuidar y mantener su frontera, la cual ha visto amenazada en los últimos tiempos, en los últimos años, a través del mejoramiento y el acercamiento de Ucrania a la OTAN, y así como Ucrania entra en una aventura bélica contra Rusia que no le ha traído nada bien, sino que le ha traído destrucción y muerte, así también como lo ha producido Ucrania a los territorios que fueron de esta, hoy en manos del gobierno ruso, en los cuales ha disparado misiles contra poblaciones civiles y ha traído consecuencias también de muertos, destrucción y desolación y torturas, porque no podemos estar ajenos a que los militares ucranianos han cometido tortura dentro de esta república de Donetsk y Lugansk a población civil, aquellos que simpatizaban con los rusos. Pero bien, ya hablando de este preámbulo, lo que me trae en el día de hoy. Lo que me trae es, como acabo de decir, y que a su vez es una demostración más que el gobierno de Donald Trump, lo que a través de su locura de ambición trae una guerra económica contra 3 países, que va a ser un golpe demoledor para su economía, que ya tiene una inflación bastante alta y una caída de la bolsa de valores. En estos momentos, como todos sabemos, la bolsa de valores de los Estados Unidos tiene una caída con todo esto. Y todo esto lo que trae es crisis a lo interior de los Estados Unidos y de su población, que no debe estar alejada y debe estar atenta a lo que ocurra durante este mes y acerca de esta implementación de estos aranceles a estos países. Pero bien, quería decir que de esto no hablan mucho las cervetiñosas, que solamente dirigen su política contra Cuba. De esto no hablan, de esto no mencionan nada, de esto no dicen nada, excepto algunos cubanos que se mantienen atentos a estos cambios y que sí han dicho y que sí han alertado a la comunidad internacional como a la comunidad estadounidense de qué podía traer como consecuencia esta guerra de aranceles. Pero bien, de aquí me quiero detener
y hacer una pequeña explicación. Todos sabemos que la sociedad norteamericana es una sociedad de consumo y que es una sociedad que consume bastantes productos que vienen de México y que también vienen de China y que vienen de Canadá y de otros países. ¿Por qué digo que es una sociedad de consumo? Porque todos sabemos que la sociedad norteamericana, y por lo menos el capitalismo, se envuelve en ser una sociedad que consume mucho. Y lo que no podemos pensar, que cuando hablamos de sociedad de consumo, Estados Unidos siempre ha vivido de la explotación de los recursos naturales de los países de América, así como países africanos y países asiáticos. Ellos siempre han tratado de saquear y de explotar y también de endeudar a estas naciones para poderlas subyugar y para poderla mantenerla explotada. Y esto para nadie es una sorpresa. Pues bueno, sabemos que a lo largo de la historia y del siglo XXI, Estados Unidos se ha envuelto en guerra, y guerras que son guerras por solamente mantener el dominio, como podemos decir, sobre países que tienen recursos. Y una de esto ha sido la guerra contra Irak, porque Irak es un país contra Siria que tiene mucho petróleo y Estados Unidos ha explotado el petróleo de estos dos países. El de Siria ha ocupado territorio en Siria y saca petróleo robado que no paga, petróleo que usurpa, pero que no paga a estos países por la extracción de esto. Y lo sabemos, y que lo saca a través de Irak. Sabemos también que la guerra contra Irak fue una guerra que Estados Unidos inventó una calumnia, una mentira, diciendo que Irak tenía armas químicas y que la emplearía contra países cercanos y que todo se convirtió al final en una mentira. Otra de las cosas que quiero decir es que hoy Estados Unidos puede ser que tenga una caída en el combustible. Y digo una caída en el combustible porque todos sabemos que parte de esa gasolina que entra a Estados Unidos viene de Canadá y de México. Y si se entra en una guerra de aranceles, a quien perjudicaría más sería a los estadounidenses, que son consumidores de esta gasolina y que son consumidores de muchos productos mexicanos y que son como consumidores de muchos productos chinos. Por lo tal, vuelvo a repetir, que elevaría los precios de muchos productos y iría todavía más al declive de la bolsa de valores de los Estados Unidos, así como aumentaría la inflación. Pero bueno, esto lo que quería traerle como preámbulo y decir que siguen las exportaciones de emigrantes hacia la base naval de Guantánamo y hacia sus países de origen. Y que sabemos que en estos momentos dentro de Estados Unidos, por lo menos la agricultura ha sufrido mucho porque estos emigrantes eran trabajadores que mantenían la agricultura dentro de los Estados Unidos y se están perdiendo cosechas y productos debido a que ya no hay fuerza de trabajo debido a estas exportaciones. Esto aumenta más la inflación y aumenta más los precios. Otra de las causas que va a producir el deterioro de la economía de los Estados Unidos. Esta era la introducción que quería hacer porque el mundo no podemos estar ajenos de esto y no podemos engañarnos. Otra de las cosas que quería decirle es que tenemos que estar atentos porque, como todos sabemos y como todos hemos oído, hoy el mundo está a las puertas de una tercera guerra mundial. Si es que se decide entrar la OTAN directamente en el conflicto de Ucrania contra Rusia, y esto provocaría, bueno, pues que Rusia se defendería con todas sus armas y a la vez involucraría a países cuya población inocente serían perjudicadas y no beneficiadas con esta guerra. Una tercera guerra mundial alteraría el sistema del mundo.
Y escuchen bien lo que explico. Alteraría el sistema mundial y el sistema económico del mundo. Y el equilibrio que hoy existe, pues esto podía ser de que una o la otra parte sea la que gane. ¿Y por qué lo digo así? Muy sencillo. Si usted analiza desde el punto de vista bélico, pues el país tiene que hacer más gastos militares. Y al hacer más gastos militares, a lo que más afecta es a la economía de estos países que se involucran. Pero a su vez, podía también deteriorar su economía comercial. Esa economía que sustenta hoy estos países, cuyo, y lo digo así, los precios del gas y petróleo hoy suben producto a la guerra entre Ucrania y Rusia, porque Rusia era uno de los más grandes suministradores de gas y combustible hacia Europa. En los gobiernos anteriores de los Estados Unidos, en su guerra contra Rusia desde Ucrania, perjudicó, y esto trajo consigo ataques a los sistemas de gas que abastecían Europa. Y quienes estos países ahora en el invierno sufrieron un alto precio del gas y debido a esta guerra. Hoy, como ya expresé, podía estar en peligro la economía de estos países, cuyo gobierno en su, puedo decirlo así, y lo voy a decir con una palabra mía, es su ambición militarista, guerrerista, de mantener una guerra que solo produce pérdida a la economía de Europa, no han prestado atención ni no le interesan las pérdidas y lo que puede llevar la guerra. Una guerra que puede ser a un largo plazo y puede deteriorar las estructuras civiles y sociales de estos países. Porque todos sabemos que hoy la guerra es muy moderna, que se basa en misiles, y esto destruirían ciudades y estructuras. Por lo cual, estos gobernantes no están, cómo decirlo correctamente, no son capaces de apreciar el peligro que puede traer e involucrarse en un conflicto mayor. Hoy, el gobierno de Trump, mirando la posición de Rusia y conociendo los armamentos que tiene Rusia, que son estratégicos y que han demostrado que son exactos y que lo ponen y no son interceptados, ha salido de la guerra para tratar de buscar un acercamiento entre Rusia y Ucrania, ir a Estados Unidos, ir a cobrar el gasto militar que ha prestado al gobierno de Ucrania. Todos sabemos que estas tierras raras que Estados Unidos quiere hoy explotar son ricas en minerales, como litio y otros, y etcétera. Y que una parte de estas tierras está ocupada por Rusia. Hoy, los gobiernos de Europa, que tanto, y lo voy a decir así, tanto ofrecieron gastos militares en Ucrania, hoy tienen una deuda. Y saben que de retroceder perderían también, y lo voy a decir así, el tener acceso a estas tierras, porque detrás de todo esto se esconde algo. Nadie se va. ¿Y quiénes son los países que más están involucrados en esto? Bueno, pues sabemos que Inglaterra, sabemos que Alemania y sabemos que Francia, que son los países que más le interesan mantener esta guerra. Rusia ha tratado de evitar lo más posible un conflicto, pero Europa no cede, y en su ambición cada día pues lleva al empuje de que hoy en Europa se desarrolle una tercera guerra mundial con daños impredecibles. Y lo estoy diciendo así, daños impredecibles en la estructura social, económica y política y militar. Ellos saben
que en Rusia tienen un hueso duro de roer y que Rusia, desde que componía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, siempre ha sido vital en la defensa de su soberanía. Los rusos no han dejado caer su desarrollo armamentístico porque es la base de que puedan mantener viva su soberanía de la amenaza de la expansión de la OTAN. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir aquí, si hoy Europa no es más inteligente, se le va a ir de las manos este conflicto que puede, lo vuelvo así, llevar al mundo a una guerra que va a dañar a todos, porque también dañaría la ecología del mundo. Hoy no se pelea con balas, hoy se pelea con armas nucleares. Y todos sabemos lo que significa un lanzamiento de una oveja nuclear hacia un lugar. La destrucción total y la contaminación de ese lugar. Y la muerte de su población, la muerte de sus habitantes. Pero, vuelvo a decir, en su afán guerrerista, Europa comete el mayor de las estupideces. La mayor locura. Y sin embargo, el loco que hoy gobierna los Estados Unidos, lo único que mantiene son guerras económicas, porque este loco quiere mantener la economía de los Estados Unidos implementando aranceles a aquellos países que tenían tratado de libre comercio largo tiempo con Estados Unidos y que la economía norteamericana tenía un equilibrio. Hoy la economía estadounidense está en caída, y lo dicen las cifras que todos los días reportan los medios de prensa de los Estados Unidos que tienen acceso a estos, a estos institutos que miden hoy la economía y el proceso de inflación de los Estados Unidos. La otra parte que me traía aquí hoy, y para terminar, todos sabemos, y como lo dije ayer, el sepelio y el respeto que en ese sepelio le brindó el pueblo cubano, y más en la provincia, ciudad de La Habana, la provincia de La Habana, en la despedida, tristemente, hasta su última morada de Pablito F.G. Todo lo que tuvieron y vieron en las redes sociales, cómo el pueblo con dolor, con respeto, reconoció a este gran artista de la música popular cubana, y más un artista de la timba, como se le decía, y como se decía a Pablito, el sofocador de La Habana, que fue un artista que siempre estuvo identificado con los cubanos, dentro y fuera, incluso cuando pudo cantar dentro de los Estados Unidos. Pero todos sabemos cómo la tiñosa mayor, la supertiñosa mayor, Alexander Otaola, trató de manchar la imagen, desprestigiar la imagen de Pablito F.G. y cómo también lo hizo su seguidora mayor, la odiosa, que como ya lo dije ayer, no tiene nada que ver, y la respuesta que le dieron varias personas en las redes. Y aquí, que este es el punto mío final, quiero decirle que como ella reconociera que le dieron patada por el ano, que le dieron golpe, pues te has buscado que te den más patada por el ano y más golpe por forma tan vulgar y cochina como lo hiciste al hablar de Pablito. Al decir que Pablito era un policía. Y tú, que hoy te lo traigo aquí, como está en las redes, eras una persona que estuviste vinculada al Ministerio del Interior. La odiosa estuvo vinculada al Ministerio del Interior de la República de Cuba.
Trabajó en seriales que hacía el Ministerio del Interior. Ahí están las imágenes en las redes. Cobró del dinero del Ministerio del Interior y cobró el dinero del comunismo. Ese comunismo que ella ahora ataca y acusa. Como lo hizo también Alexander Otaola, que también trabajó y cobró. Porque no hay peor cuña que la del mismo palo, como se dice vulgarmente. Los doble moral, esta Silver Tiñosa y doble moral, cómo se hartan de hablar, pero tienen una historia negra y sucia que los acusa y los señala. Estos Silver, como le puse ayer, Silver mercenarios, y que sabemos, y puedo decir los nombres de todos, han estado vinculados al Ministerio del Interior de Cuba y han colaborado. Hay historias que se van a sacar dentro de poco acerca de la odiosa. No son tan limpios, no son tan puros, son sucios de doble moral, que primero fueron de un lado, vivieron y gozaron, y ahora con esa doble moral y ese servicio mercenario que hacen en las redes, a través de los AI, algunos de ellos, como Otaola, como el Viste Ávila, como Ultra, como Paparazzi Cubano, como Nilo, que reporta un crimen, etcétera, etcétera, para no mencionarlos a todos, todos lo único que han buscado es el beneficio de enriquecerse sin trabajar. Nosotros sabemos que ninguna de estas personas trabaja, que ninguna de estas personas tiene ningún trabajo honrado y fijo, solo venir a las redes como Silver Mercenario y Silver Tiñosa y coger las noticias que salen de Cuba, tergiversarlas, alterarla y traerla aquí al espectro de las redes para un público que, desgraciadamente tengo que decir así, ignorante, analfabeto, porque tengo que decir que son ignorantes y analfabetos, porque una persona que tenga una preparación cultural sabe que cuando yo le digo a usted una noticia, usted va a las demás redes para saber si lo que yo estoy transmitiendo aquí en este canal es verdadero o falso. La verdad no es absoluta. Entonces, usted quiere saber lo que el palenque, el cimarrón le está diciendo en el palenque, usted va a las demás redes y busca y dice, caramba, el cimarrón tenía razón. Hoy la economía de los Estados Unidos está en caída. Es verdad que le ha subido la bolsa de valores, ha descendido, es verdad. Y usted comienza a conocer por otras redes si lo que se dijo aquí era cierto o no. Pero si usted seguía por las estupideces de ese que dijo estúpido, ese, la supertiñosa Alexander Otaola, ese tiboro, que lo único que lleva es lo que lleva un tibor, un orinal, que dijo imbéciles a la gente por ver una película que hizo Pablito, donde él hizo un papel secundario y que lo hizo muy bien. Le llamó imbécil y estúpido a aquellos que vieron esta película y que después la comentaron en las redes. Pero que el primer estúpido, imbécil, ignorante y analfabeto, mentiroso, chismoso, que todo lo tergiversa para sacar dinero fácil, el dinero y vida, porque este es el más grande de dinero y vida. Este que tiene que usar guardaespaldas porque sabe bien que nadie lo quiere y que se puede encontrar en cualquier momento con un palo, quién sabe, en la cabeza. Entonces viene aquí a las redes con la pelirroja que yo le dije quién era y que conozco de que era muy pequeña, porque fue alumna de mi mamá en preescolar cuando estudiaba en Camagüey, y conocí a su hermano que también estuvo en mi escuela. Su familia muy integrada a la revolución. Sandra, esa pelirroja que hoy está allí, hermana de Olegario, y van a reírse de la muerte de un artista cubano que representó para el pueblo de Cuba y para los latinos algo que respetaron y gustó y la gente siguió, porque la música de Pablito se escuchó en todas partes. Pablito se convirtió en un músico tan popular que usted pasaba por cualquier lugar
y usted escuchaba la música de Pablito. Y se bailaba muy rico y todavía se baila la música de Pablito. Compartió hasta con Celia Cruz. Y lo voy a poner en mis redes de TikTok y lo voy a poner en mis redes de Facebook. Tengo la foto. Cantó con los mejores. Entonces, porque se mantuvo en Cuba, porque quiso vivir en Cuba, porque tenía sus hijos en Cuba, Pablito es comunista. Todos los artistas que están en Cuba, porque viven en Cuba y porque no se bajan los pantalones y porque no hacen lo que los cibermercenarios tiñosas dicen en las redes, no lo repiten, ellos son comunistas y defienden una dictadura. Cuando la mayor dictadura, lo he dicho aquí en mi canal, ha sido la que ha mantenido los Estados Unidos por más de 60 años contra el pueblo de Cuba, manteniendo un bloqueo férreo, asesino, brutal y criminal injusto. Que no solamente ha mantenido un bloqueo, como ya lo he dicho, sino que también el gobierno de Estados Unidos ha aplicado la ley Torricelli, la Burton, ha aplicado cuando Cuba pasaba por la pandemia de la COVID 243 medidas y no obstante a eso, ya para asfixiar más, aplicó colocar a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo. Ahora quiere suspender los vuelos, ahora le suspendió la entrada de remesa de sus hijos que Cuba tiene en los Estados Unidos viviendo como emigrados y que quieren ayudar a su familia, solo para asfixiar al pueblo y a la familia cubana, que son los más afectados. Pero el que no crea qué es el bloqueo o qué es el embargo, que lo averigüe, porque el bloqueo y embargo viola los derechos humanos de los cubanos. Y para colmo, tiene allí una base naval militar ocupada en Guantánamo, donde hoy tiene un campo de concentración y lleva a los deportados como presos a ese campo de concentración que fue en su momento un campo de tortura. Esta es la política que ha mantenido durante 60 años el gobierno de Estados Unidos, que también ha realizado con mercenarios cubanos hechos de terrorismo y también dentro del territorio cubano hizo la invasión de Playa Girón, alentó bandas contrarrevolucionarias en el Escambray, ha llevado enfermedades biológicas y es el país que acusa a Cuba como el país patrocinador del terrorismo. Bien, mis hermanos, hasta hoy es mi directa, dándole las gracias a todos los que me apoyan, a todos los que me felicitan, a todos los que me sugieren. Como siempre le digo, que viva Cuba, la Cuba de hoy, la Cuba que está allí, que no se deja doblegar, que viva esa Cuba, que vivan los cubanos, que viva la familia cubana, que viva Latinoamérica, que viva la América unida, que Dios me los bendiga a todos, me los cuide y me los proteja. Viviremos y venceremos hasta la victoria siempre.